Muy bien, pues buenos días. Gracias a todos ustedes por darse el tiempo de asistir al seminario de economía, al seminario permanente de economía social solidaria. Les comento que con esta sesión estamos cerrando el segundo ciclo del seminario, corresponde al 2020-2021. Pronto les vamos a hacer también una propuesta que queremos trabajar 2022-2023. Y pues nos da mucho gusto, además, que para esta sesión pues tengamos un tema y unos invitados que pues vienen a acompañar muy bien el tema de la vinculación de la propia universidad con la Ecosol hacia afuera, como ya no lo van a expresar, a través de la experiencia que ellos han tenido y que nos van a mostrar en su participación llamada Otra Universidad para otra economía. Les quiero presentar brevemente a Daniel Maidana, que él va a ser nuestro el principal presentador acá en esta mesa. Él es licenciado en Sistemas y magíster en Economía Social. Además es editor de la revista Otra Economía. Integra la coordinación de la Red Universitaria de Economía Social Solidaria, la RUES, de Argentina, y la Mesa de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional General Sarmiento en Argentina. Además de participar en diversos comités académicos para publicaciones diversas, ¿no? sobre el tema. Le acompañan también Natalia Stein, quien ha escrito reflexiones sobre el proceso de la propia RUES desde una perspectiva crítica, desde la extensión crítica, y ella es doctorando de Economía por la Universidad Nacional General Sarmiento, y también nos acompaña Guillermina Sanzotera, quien es asistente editorial de la revista Otra Economía y junto con quien ha organizado varias conversaciones virtuales a nivel Latinoamérica sobre estas temáticas, ¿no? Ella también es doctorando, en su caso en Ciencias Sociales, por la Universidad de Buenos Aires. Pues bienvenidos, nos da mucho gusto que hayan aceptado la invitación, que nos den la oportunidad de escuchar la experiencia que ustedes han tenido sobre esto y que juntos nos ayuden a reflexionar también sobre el tema de la Ecosol en la propia universidad. Les recuerdo la dinámica. Vamos a tener una primera presentación y durante la presentación les sugeriría que de ir surgiendo preguntas las vayamos colocando en el chat para que al final las podamos retomar y podamos con ello hacer un diálogo para la última parte de la sesión, ¿verdad? Bueno, pues de ser así, Daniel, muchas gracias de nuevo y te dejo la palabra. Muy bien, gracias a ustedes, a Iteso, Rodrigo, Hoyo, todos por la invitación. La verdad que nos alegra mucho este tipo de experiencias, de conversaciones, de intercambios, y creo que la etapa que estamos transitando tiene esto provechoso que nos ha dejado la pandemia, que es la familiaridad con este tipo de recursos, lo que nos multiplica las facilidades para poder dialogar a nivel regional con compañeras y compañeros de otros países, y me parece que este tipo de escenarios tenemos que aprovecharlos no solamente para encuentros puntuales y conversaciones puntuales, que ya de por sí son valiosas, sino para ver de qué manera podemos aprovechar estos vínculos que vamos construyendo para ir consolidando otro tipo de articulaciones más sólidas, más permanentes, de más largo plazo, en nuestros respectivos países y a nivel de la región, de Latinoamérica y Caribe principalmente. Y cuando me invitaron para comentar o para compartir con ustedes la experiencia de la Red Universitaria de Economía Social Solidaria de Argentina, lo acepté con gusto y propuse inmediatamente la participación de las dos compañeras que recién mencionaban, Natalia y Guillermina y Natalia, porque quiero advertirles que mi intervención va a ser necesariamente muy subjetiva. Por un lado, porque he sido muy protagonista de este proceso, entonces necesariamente va a estar teñido de esa carga subjetiva y a veces y es necesaria esa complementación de miradas que puedan ser más críticas o más con alguna distancia respecto de este proceso.
Asimismo, desde ese punto de vista quiero recordar o subrayar que lo que voy a compartir con ustedes es un punto de vista absolutamente personal. O sea, la RUES es una red que tiene diversidad de puntos de vista, diversidad de enfoques entre sus distintos equipos integrantes, y por lo tanto no quiero que esto se tome como la posición de una red. No somos una organización con posiciones definidas en todos los puntos, así que es una mirada personal, el punto de vista de una persona, de un individuo, sobre este proceso que venimos recorriendo. El documento que compartí con ustedes días pasados, de guía para el fortalecimiento de la economía social, popular y solidaria, lo hemos elaborado conjuntamente con la compañera Natalia, y me pareció interesante como disparador, porque de alguna manera expresa como un punto de llegada, no un punto final, pero sí un estado de los aprendizajes del camino recorrido por la RUES, o por algunos de los equipos de la RUES, durante estos 8 años de funcionamiento de la red como tal, ¿no? Voy a tratar de ceñirme al esquema propuesto por ustedes a través de Rodrigo, comenzando con una presentación del problema, del tema este, ¿no? En qué marco me parece importante, o por qué me parece interesante hablar de otra universidad para otra economía. Por un lado, creo que me parece importante recordar que esta perspectiva que vamos a compartir parte de la afirmación de que la universidad es un factor relevante en la reproducción social o en la transformación de las sociedades, ¿ya? No solamente a través de los graduados que forman y de lo que individualmente cada uno de esos graduados puede hacer una vez recibido en la sociedad, sino que tiene mucha incidencia en el sentido común de la sociedad. Tiene mucha incidencia en lo que es la formación de la conciencia colectiva de una sociedad, y es un actor social relevante. Eso por un lado, pero además, porque siempre la universidad, como cualquier institución, asume, da por supuesto, da por sobreentendido, más o menos explícitamente o más o menos implícitamente, cierta idea sobre la economía, de qué manera se entiende lo económico, incluso en materias en carreras y materias que no se refieren a la economía. Siempre hay supuestos sobre lo económico, ¿no? Hay carreras completas cuyos equipos docentes asumen una sociedad de empleados asalariados. Entonces, lo que transmiten, incluso en forma no verbal, tiene que ver con un imaginario de una sociedad de empleados. Entonces, lo que están formando en la universidad son futuros empleados. Esas cosas, por supuesto, sabemos que están cambiando, están transformándose mucho. Y sobre todo en los tiempos actuales, ya más que hablar de sentido común, nos encontramos con que hay muchos conceptos relacionados con lo económico que han adquirido nivel de creencia. Ya no son solo consensos o sentidos comunes, sino nivel de creencias. Yo suelo repetir que hay gente que no cree en la vida eterna, pero cree firmemente en la eternidad del capitalismo. Ese tipo de creencias tiene mucha influencia en la universidad, en la conformación de ese tipo de creencias. Por lo tanto, lo que podemos hacer desde la economía social y solidaria en las universidades tiene una pelea ahí muy importante, muy interesante. Ahí hay como un teatro de operaciones muy importante para disputar el sentido de lo económico, que después va a incidir mucho en la sociedad. Entonces, eso cambia un poco la perspectiva de quienes trabajamos las temáticas de economía social y solidaria, en la docencia, en la investigación, en lo que llamamos
al menos en Argentina, la extensión universitaria o la acción con la comunidad, lo cambia mucho porque pasa a darle relevancia a la universidad como objeto de intervención. O sea, la universidad no es solo el lugar desde donde salimos a enseñar, investigar, hacer cosas allá afuera, sino que la universidad misma pasa a ser un objeto de intervención. Es algo que también debe ser transformado. Eso, digamos, no es tan difícil de decir, pero es muy complejo de realizar. La universidad es una institución, como toda institución consolidada, con mucha historia, muy refractaria a las transformaciones y a los cambios. Suele tener más disposición para operar hacia afuera, para actuar hacia afuera de la universidad, que modificar sus propias dinámicas. Cuando planteo esto de que es necesaria otra universidad para otra economía, no estoy refiriéndome a que tenemos que quedar mirándonos el ombligo, o sea, mirándonos a nosotros mismos y desentendernos de lo que pasa allá afuera. Al contrario, lo que estoy planteando es que las prácticas socioeconómicas que acompañamos, investigamos, enseñamos desde la universidad, tienen que aprovechar esos puentes con la sociedad para precisamente operar como antenas, como canales de recepción de la novedad, de las cosas que están pasando allá afuera, de lo que acontece en la sociedad, en el mundo real, para preguntarnos, para interpelarnos si nuestros modos de funcionamiento, nuestras rutinas, nuestras institucionalidades, nuestros dinamismos, están adecuados, corresponden a lo que está pasando afuera, o si es necesario repensarlos, mirarlos críticamente de alguna manera, ¿no? Por supuesto que esto también tiene que ver con una función que valoramos mucho, que es la función de la extensión universitaria, ¿no? Pero significa también jerarquizarla al nivel de entenderla como herramienta crítica para revisar el modo de ser universidad, lo cual nos enfrenta a un escenario muy diverso, muy amplio y sobre todo con un horizonte diferente al que tradicionalmente encontramos en la extensión, que es hacer cosas allá afuera. Esas cosas allá afuera hay que seguir haciéndolas, pero tienen que realimentar los mecanismos de transformación de lo que pasa aquí adentro, de la universidad. Esto significa, por supuesto, también ir creando dispositivos institucionales, prácticas institucionales en la universidad que nos faciliten, que nos habiliten para desarrollar nuestra capacidad de resolver los problemas que aparecen en la sociedad. Demandas que pueden venir de organizaciones sociales, de emprendimientos económicos, de políticas públicas de los distintos niveles del Estado, etc., pero ante los cuales, en general, nuestras universidades, hablo por supuesto de lo que conozco de Argentina, no suelen estar capacitadas. Solemos tener muy incorporado el hábito de que cuando nos viene un problema, nuestra respuesta universal suele ser un curso. Nos vienen con un problema, damos un curso sobre el problema, sobre qué pasó con ese problema en el resto del mundo, qué se hizo. Sabemos contar mucho sobre la historia del problema y analizarlo y conceptualizarlo, pero en general no desarrollamos habilidades para ayudar a resolver esos problemas. No estoy diciendo que haya que dejar de lado la investigación pura, que haya que dejar de lado la enseñanza de lo teórico, para nada. Digo que suele haber un déficit en nuestras universidades que es de desarrollar capacidades para resolver problemas, para acompañar políticas públicas, para acompañar la problemática de los emprendimientos y de las organizaciones sociales, las interpelaciones que nos llegan de la sociedad. En esa línea, ¿qué es lo que tenemos que transformar? Bueno, por un lado,
el modo de entender el conocimiento, ¿no? Acabo de decir algo que es bastante conocido, es bastante repetido, sobre todo en el tema, en las ciencias sociales está bastante asumido el tema este de que la universidad no es el único lugar del conocimiento, que hay diversidad de conocimientos, que hay conocimientos en muchos lados, que la universidad es un actor más en la producción de conocimiento. Está bastante criticado esa idea de la universidad como templo del saber, como que afuera sería el lugar de la ignorancia. Eso está bastante incorporado. También está bastante incorporado, sobre todo asumido en la dinámica de las ciencias sociales en general, la cuestión del conocimiento situado, ¿no? La crítica del universalismo, el asumir que los conocimientos tienen que dar cuenta del aquí y el ahora. Bueno, todo ese tipo de cosas están bastante habladas y están discursivamente asumidas. Pero lo que notamos es que nos falta una disposición institucional que se corresponda con ese tipo de cosas. Entonces, una de las primeras cosas que hay que pensar cómo transformar es cómo adecuar los dispositivos institucionales para que den cuenta de la necesidad de producir conocimientos situados y de la necesidad de reconocer la diversidad de saberes que hay en la sociedad. Otra cuestión que es muy difícil, y acá insisto que estoy hablando de las universidades que conozco, del sistema universitario argentino, no quiere decir que eso sea extrapolable a la realidad de México o de otros países, pero en nuestro sistema universitario pasa eso. También quiero hacer la aclaración de que reconozco que hay diferencias, y lo notamos también acá en la Argentina, entre lo que es el sistema público de universidades y las universidades privadas. Así que ese tipo de correspondencia les dejo a ustedes hacer las adaptaciones, pero reconozco que necesariamente va a haber diferencias. La otra cuestión que es muy notable en nuestras universidades es la fragmentación, la dispersión. Es decir, hay una desarticulación muy grande. En ese sentido, la universalización del conocimiento ha llevado con demasiada facilidad a la ultraespecialización. Cada uno se mete en cápsulas muy pequeñas, muy específicas de conocimiento, lo cual, si bien tiene una parte positiva, que es el perfeccionamiento, la profundización, la creación de conocimiento muy especializado, muy pertinente, también hace que se fragmenta excesivamente el conocimiento y se fragmenta el funcionamiento de la universidad. Y eso es un problema particularmente cuando hablamos de la economía social y solidaria, que es más un campo de prácticas que requiere abrevar en diferentes disciplinas. Entonces ahí tenemos otro desafío para responder. ¿Cómo pasar de esa fragmentación a funcionar como sistema? Lo de funcionar como sistema es importante porque la fragmentación no solo es dispersión, no solo es competencia, sino que es si esos distintos fragmentos no se componen como sistema, el modo de relacionarse los empuja inercialmente a una lógica de mercado. Es decir, la competencia por recursos, por prestigio, se crean mercados hasta de las citas, a quién citan más en un artículo o en otro. La lógica mercantil entra a impregnar fuertemente la vida universitaria y esos fragmentos son articulados en clave de mercado, ¿no? Competencia, individualismo, egoísmo, etc., ¿no? Una paradoja que encontramos en nuestras universidades, que es más doble paradoja en el caso de la economía social y solidaria, es que parecería que se sigue pensando que la mano invisible sigue funcionando, ¿no? Nosotros en la economía social y solidaria casi es innecesario reiterar la crítica a la mano invisible, ¿no? Eso de que si todos nos movemos por nuestros intereses y beneficios egoístas, va a haber una mano invisible que compagina todo y la resultante va a ser el bien común. Bueno, no es así. Tampoco es para la producción del conocimiento.
O sea, si todos competimos por prestigio, recursos, viajes, etcétera, nada indicaría que el resultado va a ser el bien común o el bienestar colectivo. Entonces, para ir pensando en ese sistema, un paso intermedio es armar constelaciones, es decir, ver de qué manera podemos unir todos esos puntos, todos esos espacios separados, esos fragmentos, y empezar a crear institucionalidades apropiadas. Otra universidad para otra economía significa predisponer a la universidad con espacios institucionales que sean acordes a la economía que queremos construir, a la economía solidaria que queremos construir. Doy, por ejemplo, dos instituciones que nosotros en nuestra Universidad de General Sarmiento hemos construido, estamos empujando, estamos impulsando, que es una, el Consejo Social, un consejo integrado por organizaciones sociales y económicas del territorio de la universidad y referencias de organismos estatales, del estados municipales, etc. Y por otro lado, otra herramienta que hemos creado es el presupuesto participativo, es decir, empezar a poner partes del presupuesto universitario a consideración de los distintos actores de la universidad, estudiantes, docentes, administrativos, etcétera, para discutir qué hacer con la plata. Como una práctica, normalmente son porciones pequeñas del presupuesto, pero sirven como entrenamiento, como práctica democratizante de la gestión universitaria. Después, valorizar los espacios preexistentes. Siempre existen cosas en distintos lugares de las universidades que son apropiadas, necesarias y pertinentes para la economía social, y tratar de articular esos espacios, los nuevos y los viejos. Bueno, no voy a avanzar mucho sobre el sentido de la economía social y solidaria, pero solamente subrayar que la entendemos como un camino hacia la construcción de otra economía. O sea, no es simplemente una economía asistencializada para los pobres, sino que la entendemos como un conjunto de prácticas de economía solidaria que pueden ser de pequeña escala, que es importante que vayan siendo cada vez más de mayor escala, pero que el horizonte es la construcción de una economía solidaria a nivel global. Como escenario intermedio, creemos importante la construir de espacios donde esta economía sea reconocida como una economía realmente existente, porque realmente existe, que las cuentas nacionales la reflejen, pero con el horizonte de avanzar en la construcción de otra economía. Esto también tiene que ver con el modo de construir conocimiento. Cuando nosotros hablamos de que es importante visibilizar las prácticas que existen, lo hacemos sobre todo porque nos damos cuenta que en economía siguen produciéndose muchos vicios que ya han sido detectados ya hace muchísimas décadas, ¿no? Ese vicio que tiene el pensamiento económico, sobre todo el más tradicional, de aferrarse a esquemas, aferrarse a doctrinas, y que cuando la realidad no se adecúa a esas doctrinas o esos esquemas, pensar que es la realidad la que se equivoca, o considerar que lo que sucede es una anomalía, porque la lógica sería que se crucen de determinada manera la curva de oferta y la demanda y se genere un precio. Bueno, cuando eso no sucede en el mundo real, la economía ortodoxa tradicional suele decir que es una anomalía. Y nosotros lo que creemos que es importante avanzar en dirección contraria, leer lo que está pasando en la realidad. Hay mucha economía fuera de la teoría. La economía práctica que sucede en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras regiones, tiene muchísima más riqueza que la que pueden dar cuenta los libros de economía. Entonces nos parece importante mirar las prácticas económicas despojados de prejuicios ideológicos, de estructuras mentales que hagan meter eso dentro de categorías ya predefinidas. Estamos viviendo momentos de cambio enorme en materia económica, entonces es importante que la conceptualización de eso que vemos también dé cuenta de que se necesitan palabras nuevas, criterios nuevos, teorías nuevas para pensar lo que está sucediendo en la sociedad. Voy directamente en
media horita que queda, un poco menos, a contarlo con esos criterios, cómo entendimos el proceso, cómo se dio el proceso de la red universitaria de economía social solidaria en la Argentina. Desde ya les digo, lo ponía en el último documento el que mandé ayer, que se puede mirar más en detalle todo esto en un itinerario que armó la compañera Natalia Stein, que se puede ver en el sitio web de la RUES, que hace un poco una reseña del recorrido, de algunos hitos más importantes que fuimos recorriendo. Una primera cosa que yo quisiera destacar es que para el nacimiento de esta red fue necesaria decisión política y cierto poder político. Esto no es trivial, digamos, porque a veces no se trata solamente de buena voluntad o de la decisión de un grupo de gente, sino de que las decisiones sean tomadas con un cierto nivel de capacidad política de incidencia. Y voy a explicar a qué me refiero. Esta red surgió de otra red, de la red de extensión universitaria de la Argentina, que es una red que depende formalmente del Consejo de Rectores de Universidades Públicas Argentinas. El hecho de haber sido generada a través de una institución como es esta red, que es una red oficial del Consejo de Rectores, permitió darle una fuerza política inicial muy relevante, porque fueron los secretarios de extensión de todas las universidades públicas de Argentina los que primero fueron convocados y que designaron al primer conjunto de referentes de economía social que integraron este espacio. Primero se llamó Espacio de Economía Social y luego se llamó Red. Y eso fue muy relevante, o sea, la dimensión política es un aspecto que es muy importante tener en cuenta. Pero además digo, es importante la dimensión política porque en el año 2014, en el primer plenario de la red de extensión, fue creado este espacio de economía social, y en el segundo plenario fue creado un espacio de consejos sociales, también en el marco de la red de extensión universitaria. El espacio de consejos sociales ayudaba en la dirección que mencionaba antes, o sea, promover, impulsar en las universidades una institucionalidad muy pertinente, muy coherente con los principios de la economía social y solidaria. Desde un principio le dimos mucha importancia a la comunicación. Nos abocamos desde el principio a la construcción de un sitio web pensado fundamentalmente como herramienta de comunicación interna. Nunca fue pensado como una herramienta de comunicación hacia el público en general. Para eso, lo que hemos hecho en los últimos años es articularnos con portales de economía social solidaria que tienen sí más visibilidad pública y noticias, eventos, entradas de nuestro sitio web que pueden ser de interés público se canalizan a través de esos otros portales. También funcionamos con una lista interna de correos, una lista de emails, que es casi diría el carnet de pertenencia a la red. Solamente ingresan aquellas personas que lo solicitan. Nosotros con esa lista actualmente la integran equipos y personas de unas 50 universidades del sistema. En el sistema hay 70 universidades, o sea que es un porcentaje, aproximadamente el 70% que está representado en la RUES de las universidades del sistema. Y el tercer elemento que arrancamos, además del sitio y la lista, fue una campaña que llamamos Ponele un 10 a la economía social y solidaria, con una campaña con afiches, con spots radiales, etcétera, que lo utilizamos durante varios años. Simultáneamente, lo que hicimos fue
armar un proceso de capacitación dentro de la red de extensión universitaria que fuera consistente con esto, con esta red, con este espacio de economía social y solidaria que estábamos generando. ¿Por qué? Porque necesitábamos, como puente hacia esa transformación de la universidad, una transformación de la extensión universitaria. Hasta ese momento, y lamentablemente después también, nos encontrábamos con una característica de la extensión universitaria en Argentina, donde cada vez que se hablaba de capacitarse en extensión universitaria, se hablaba de aprender a escribir proyectos. Todo se limitaba a cómo se escribían los proyectos, a cómo se respetaba el marco lógico, las metas, los objetivos, las actividades, los presupuestos, etcétera, etcétera. O sea, esa era toda la extensión. El extensionismo parecía haberse reducido a una cuestión de efectores que simplemente lo que tenían que hacer es aprender a escribir un proyecto. Nosotros dijimos, necesitamos una extensión que piense la universidad en su conjunto y que piense el mundo en el que le toca operar. Entonces esa capacitación tuvo como contenidos historia, fundamentos y conceptualización de la extensión, Estado y políticas públicas, movimientos sociales, derechos humanos, modos de producción del conocimiento, formulación y evaluación de políticas y prácticas de intervención social. Fíjense que eludimos expresamente usar la palabra proyectos, hablamos de políticas y prácticas de intervención social, integración regional y universidad. Eso nos pareció importante porque necesitamos avanzar en la construcción de otra universidad. Necesita de una extensión universitaria que se conciba a sí misma como lugar de pensamiento crítico, como herramienta de reflexión crítica, animadora de la reflexión crítica de toda la universidad sobre sí misma. Necesitamos que la universidad se piense a sí misma, se reflexione críticamente sobre sus instituciones, y la extensión universitaria tiene un rol para jugar en ese proceso. El otro elemento que fue muy significativo en el camino de nuestra red universitaria fue el una política pública que se llama Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad. Una política, digo fue porque actualmente está sin financiamiento, aunque no está desactivado. Tuvo 4 convocatorias consecutivas que acompañaron los primeros 4 años de la RUBES, y fueron muy importantes porque hubo un financiamiento muy grande para fortalecer proyectos de investigación y constitución de redes. Precisamente, el objetivo de este programa fue promover investigación y promover constitución de redes para fortalecer la vinculación del sistema universitario con las entidades de la economía social. Ahí se financiaron 280 proyectos, que también en el documento les pongo el enlace para poder ver cuáles fueron esos proyectos. Fue importante porque en la práctica ayudó a que los equipos, primero, para decirlo rápidamente, fue mucho más allá de las capacidades que teníamos en las universidades para hacernos cargo de la ejecución, de la implementación de estos proyectos. Nos empujó rápidamente a abrirnos a otras áreas de las universidades, porque muchos de los problemas que tiene el campo de la economía social y solidaria no lo podemos resolver desde los equipos de economía social y solidaria. Necesitamos gente de otras áreas, de las ingenierías, de carreras técnicas, de una infinidad de disciplinas que exceden largamente lo que pueden hacer los equipos de economía social y solidaria en las universidades. Tienen que operar necesariamente como puente, como canal hacia toda la universidad, porque lo que requiere el cooperativismo, los emprendimientos, la economía social y solidaria en general, es de toda la universidad, no son recursos solamente de quienes hablamos de la economía social y solidaria. Los requerimientos que hay en el campo, en el mundo real de la economía social y solidaria, están diseminados en toda la universidad y no solamente en nuestros equipos. También nos ayudó a coordinar entre universidades porque eran necesarios proyectos de escala que excedían a universidades
individualmente. Y también sería un paso importantísimo, y es que la evaluación de los proyectos estaba a cargo también de equipos de entidades cooperativas. O sea, el famoso lema de la comunidad extendida de pares como evaluadora, ¿no? Una superación de lo que tan conocida, lamentada evaluación por pares, es la evaluación por parte de la comunidad extendida de pares. Es decir, los destinatarios de los proyectos también opinaban sobre la calidad del proyecto para su formulación y después para la evaluación de la implementación. Y también fue una innovación en el modo de involucramiento de la universidad en las políticas públicas, porque la universidad habitualmente respecto a las políticas públicas escribe libros, opina, o puede ser a lo sumo efectora de políticas públicas. En este programa la universidad, el sistema universitario y las universidades en particular operaron como cogestoras, cogestadoras de políticas públicas, porque hubo un diálogo permanente con el Ministerio de Educación, a cargo de este programa, para ir mejorando las sucesivas ediciones del programa. Entonces eso jerarquizó el rol de las universidades en la vinculación con la economía social y solidaria. Otra herramienta que tuvimos en nuestro itinerario fue la emisión de comunicados. Emitir comunicados como red lo dosificamos bastante, no nos queremos exagerar en eso, pero son interesantes como herramienta de visibilidad de la red, pero también de incidencia y de ir construyendo una identidad. En eso de ir construyendo una identidad, nosotros somos prudentes porque queremos mantener, como decía al principio, la diversidad, la pluralidad. No queremos cerrarnos, sabemos que hay distintos acentos, distintos matices en las maneras de entender la economía social y solidaria, hay enfoques más productivistas, enfoques más sociales, todos son valiosos, todos son bienvenidos, y queremos mantener ese camino de apertura, de pluralidad. Otra herramienta que fuimos construyendo a lo largo de los años son los grupos de trabajo. O sea, a medida que equipos universitarios de distintas universidades van encontrando afinidades alrededor de alguna temática en particular, suelen autogestionarse como grupos de trabajo. Cronológicamente se fueron armando grupos, primero de comunicación, después uno de géneros, finanzas solidarias, sistematización de experiencias y observatorios de economía social y solidaria. Y hay otros en formación relacionados con trabajo autogestionado, gestión de la economía social y compras de las universidades a la economía social y solidaria. Más allá de proyectos puntuales o de proyectos, algunos muy importantes, muy valiosos que se han ido llevando adelante, tenemos acciones o líneas que son estratégicas, que son de largo plazo, que no son cosas que se terminan en un año. Por un lado, el tema de la enseñanza de la economía social en las carreras, en otras carreras, pero fundamentalmente en las carreras de contador público y la carrera de abogacía, la carrera de derecho. Esas dos carreras, a partir de una iniciativa que fue tomada más o menos para el mismo tiempo que estaban haciendo las RUES, 2014-2015, por el Ministerio de Educación, se inició un proceso que terminó estableciendo que para la acreditación de estas carreras de contador y abogado era obligatorio incluir determinados contenidos de economía social. Eso es una puerta abierta muy importante que nos permite avanzar en esta línea de estrategia. Nosotros creemos que es muy importante no solamente hacer cursos, hacer diplomaturas, tecnicaturas, carreras, posgrados, etcétera, de economía social y solidaria, sino llegar con la economía social y solidaria al núcleo duro de la economía que se enseña en las carreras principales, las carreras que tienen más incidencia en el sentido común económico. En la Argentina esas carreras son claramente las carreras de derecho y la carrera de contador público.
Entonces, esa movida estamos participando con consejos de decanos de facultades de ciencias económicas y de derecho. Es un trabajo muy lento, de muy largo plazo, es muy difícil avanzar en esa dirección, pero lo estamos haciendo porque nos parece central en varios sentidos, pero sobre todo en uno de ellos. Uno de los riesgos que tienen nuestros equipos de economía social y solidaria en las universidades, y que lo advertimos desde la RUES, es el encapsulamiento. O sea, yo suelo repetir, no sé si es la palabra kiosco, tiene el mismo sentido en México que en Argentina, pero yo suelo repetir que la universidad, un kiosco no se lo niega a nadie. Es decir, si crece esto de la economía social y solidaria en una universidad, seguramente nos van a dar un espacio para que juguemos a la casita dentro de ese kiosco. Pero la misma institución va a hacer todos los esfuerzos posibles para no salir de allí. Y nosotros nos interesa llegar a la economía que se enseña en otras carreras, en todas las carreras. Nos interesa llegar al sentido común económico. Entonces, por eso decía que esta enseñanza de la economía en otras carreras que no son de economía social, nos parece una acción estratégica de la RUES. Otra acción estratégica es la construcción que está en marcha, es la creación de un repositorio digital de economía social, que ya estamos cosechando registros de distintas bibliotecas, que va a incluir los registros de los repositorios digitales de las universidades públicas de Argentina y de las principales bibliotecas cooperativas de la Argentina en principio. Ese repositorio ya está en marcha, se está cargando y está asociado con la construcción de un tesauro, de un vocabulario controlado de economía social y solidaria, que ya está la estructura armada y ahora, bueno, hay que seguir con el trabajo de alimentarlo. En los dos casos nos interesa que sea un reflejo de la pluralidad del campo, ¿no? De que el vocabulario controlado no va a ser un vocabulario, no vamos a escribir un catecismo de la economía social. Creemos que es un escenario de debate, de diversas miradas, de construcción de un camino diverso y público. Otra acción estratégica que estamos encarando, es la revista Otra Economía. Es una revista que fue creada varios años antes que la RUES, en 2007-2008, que ya ha publicado 27 ediciones, es una revista semestral. Con la compañía de Guillermina acá presente compartimos el trabajo de gestión editorial de esa revista, y es otra herramienta estratégica que nos interesa mucho, sobre todo proyectarla como instrumento de articulación a nivel latinoamericano. Es una revista que tiene los lectores de Argentina son un 25% de los lectores, el otro 75% es de otros países latinoamericanos, de Brasil, México, Colombia, y nos interesa utilizar ese recurso para promover las articulaciones a nivel latinoamericano. Después hay un sistema universitario, un sistema informático de información universitaria para la economía social que fue creado en el marco del programa de cooperativismo y que está en este momento un poco parado, pero que la estructura está diseñada y se trata de que todas las universidades tengan acceso a la posibilidad de cargar en ese sistema unificado toda la información relacionada con la economía social que tengan, ya sea investigaciones, publicaciones, acciones, proyectos de extensión, programas relacionados con la economía social, etc. Esa es otra herramienta estratégica. Y los observatorios. Hay una media docena de observatorios de economía social que, después de un proceso lento de un par de años, ahora conforman un grupo de observatorios dentro de la RUES, y buscamos de que esos observatorios trabajen cada vez más complementándose entre sí, no compitiendo, quebrando la lógica universitaria, que muchas veces tiende a ver quién es el mejor, sino tratar de repartirse campos de intervención que complementen esas cosas. Finalmente, quiero puntualizar
creo que en 5 minutos termino, algunas conclusiones. Una que me parece muy importante como aprendizaje de este proceso es registrar el recorrido, documentar los pasos que se van dando, que haya elementos. A nosotros en el sentido del sitio web nos ha servido mucho, pero puede ser esa u otra herramienta, dejar registro de los pasos del camino que se va recorriendo. Eso es muy importante. Poder tener una memoria del camino. Las personas van cambiando, a veces hay unos, a veces hay otras, pero es importante que se tenga memoria de los caminos recorridos y sobre todo tener presente que nunca se empieza de cero, siempre hubo algo antes, siempre alguien. Nosotros recorrimos humildemente un camino y tenemos un registro del 2014, pero no porque creamos que la historia de la economía social en las universidades argentinas empezó en 2014. Todo lo contrario, sabemos que empezó mucho antes y que hay mucho camino recorrido. La compañía de Guillermina, acá presente, está investigando mucho ese tema, pero nos parece, por lo menos en la etapa que a uno le toca, es importante documentarla, registrarla, escribir las experiencias, ¿no? Solemos decir, a veces hay gente que dice, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y yo creo que es al revés. La historia la ganan los que escriben y logran comunicar eso que escriben como interpretación de lo que ha pasado. Después lograr, una segunda conclusión es ir equilibrando la autonomía y el poder político. Esta red RUES no es una red formal del Consejo de Rectores, es una red autónoma. Esa es una discusión que está dando vuelta, algunos dicen que tendría que ser una red formal, otros dicen que no. Yo personalmente no tengo una opinión al respecto. Sé que es importante ir haciendo equilibrios. Por un lado, que esté integrada por referentes con importancia en los niveles políticos, de decisión política de las universidades. En la coordinación hay un par de decanos de universidades, vicedecanos, etc. Y sabemos que eso, en la medida que uno sube en la jerarquía, la autonomía es menor. Pero bueno, se trata de equilibrar autonomía y poder político. En la misma línea de lo que decíamos antes de la enseñanza en otros espacios, es importante la presencia en otros espacios, la presencia de la economía solidaria en otros espacios, no solo en espacios propios de la economía social, en la extensión universitaria, en los espacios de enseñanza de la economía, en los espacios de economía crítica, de economías regionales. Hemos estado en encuentros de bibliotecas, por ejemplo, para presentar lo del repositorio digital, etc. Es muy importante la presencia, en encuentros de geografía. Muchas veces la geografía tiene sensibilidades, el urbanismo tiene sensibilidades hacia lo social, la agricultura, la agronomía, sobre todo por el lado de la agricultura familiar, es muy importante la presencia en otros espacios. Para el funcionamiento de la red es importante abrir el juego, dejar jugar, dejar libertades. No tenemos una coordinación, pero opera con mucha flexibilidad, no imponiendo cosas. Dejar libertades para usar el logo de la red a quien se siente identificado. Pensar críticamente los objetos tecnológicos que usamos es muy importante. O sea, toda la cuestión informática sobre la que se asientan las listas de correos, los WhatsApp, los dominios, el hosting, es una cuestión que condiciona mucho. O sea, tener muy presente que los recursos tecnológicos siempre condicionan. Entonces, tener en cuenta qué margen de autonomía da eso. Tener en cuenta que los objetos tecnológicos también prefiguran vínculos. El proyecto, la categoría de proyecto como objeto tecnológico, tiene que ser pensado muy críticamente. La categoría de proyecto construye vínculos. El financiador, el que evalúa, el que mendiga el proyecto. Es decir, hay roles que están prefigurados por los objetos tecnológicos. Entonces, seamos críticos de los objetos tecnológicos que utilizamos. También apuntar a democratizar la universidad desde adentro y desde la sociedad. La universidad tiene que ser democratizada, pero
no solo desde dentro, sino también escuchando lo que pasa en la sociedad. Ver de qué manera podemos, esto que decíamos del conocimiento, ¿no? Saber que hay diversidad de conocimientos. No puede ser que la ciudadanía intelectual la tengan solo los que escriben o las que escriben. Hay que hacerle lugar de categoría de interlocutor y de productor de conocimiento a quienes no escriben, quien no tiene el hábito de la escritura, por cuestiones de analfabetismo o por cuestiones de hábito de escritura. Encontrar, construir mecanismos para captar, para leer, para escuchar, dispositivos de escucha de esos otros saberes. Otro aprendizaje importante, no exiliar el pensamiento de la gestión. A veces cuando se asumen cargos de gestión, parece, bueno, no hay tiempo para escribir, no hay tiempo para pensar, hay que hacer cosas. Bueno, tratar de hacer el esfuerzo lo máximo posible para seguir escribiendo, seguir reflexionando, seguir pensando mientras se gestiona. Es muy importante esa actividad. La otra cosa es pensar largos plazos. No puede ser que todas nuestras iniciativas tengan duración de un año. Estas cosas que yo mencionaba como acciones estratégicas son cosas de años, llevan años, muchos años. Entonces, acostumbrarnos a pensar en largos plazos. Después buscar convergencias. Nosotros hoy trabajamos desde una cosa que llamamos RUES. Yo no sé si el año que viene va a estar. Tenemos que tener total disposición a que nuestras construcciones institucionales son carpas. Las tenemos que armar y desarmar. Si mañana vemos la posibilidad de armar algo más amplio, juntándonos con otras 3, 4, 5 redes, tenemos que tener la disposición de hacerlo. Tenemos que hacer un bollo y tirarlo y empezar de nuevo. Acostumbrarnos a vivir en carpas. Son etapas de transición y tenemos que acostumbrarnos a que necesariamente las construcciones son las instituciones que vamos creando. No tenemos que enamorarnos de ellas porque son necesariamente instituciones transicionales. En economía social y solidaria, y esto ya también es fuera de la universidad, están lloviendo instituciones transicionales. Nosotros acá en la Argentina tenemos varias, ¿no? Monotributo social, asignación universal por hijo, ingreso de ciudadanía. Bueno, son todas aproximaciones que ninguna de ellas tal vez va a ser definitiva. Tenemos que ser indulgentes con las imperfecciones de las instituciones transicionales. La transición hacia otra economía son procesos lentos. Nosotros estábamos acostumbrados el siglo pasado, los viejos, los que vivimos la mayor parte de nuestra vida del siglo pasado, a que los cambios si eran cambios en serio, tenían que ser medio rápidos, medio revolucionarios, de un lado para otro. Pero si miramos la historia, hay transiciones que duraron mucho. La transición de lo que llamamos el feudalismo al capitalismo duró siglos. Entonces no tenemos por qué pensar que la transición hacia una economía diferente va a ser una cosa instantánea, o de un año, 2 años, o de 5 años. Posiblemente lleve décadas. Eso significa acostumbrarnos a que las construcciones siempre van a ser construcciones provisorias, transicionales, y eso significa que tenemos que acostumbrarnos a ser buscadores permanentes de convergencias. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la paciencia. Yo no sé, Rodrigo, si ustedes tienen alguna otra cosa pensada, si no, yo le pediría a las compañeras Natalia y Guillermina si quieren complementar algo, o si no, nos sumamos después cuando en el diálogo, ¿no? Rodrigo, eso vos y ponelo. Dejo a Natalia y Guillermina, si ellas quieren complementar algo en este momento, pueden hacerlo. Vamos a utilizar unos minutos para eso, a su consideración. Si no, pues lo vamos sumando con el propio diálogo. Bien, no sé, Guille, como quieras. ¿Quién empieza? Arrancan a ti. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guille. Gracias, Rodrigo y Daniel.
Y gracias por habernos invitado y permitirnos participar, ¿no? Yo simplemente quisiera compartir algunas impresiones o notitas que me fui haciendo a modo de comentarios sobre la exposición de Daniel, que me pareció muy, muy ordenada, y sobre eso mismo, y tomando algunos elementos del documento de guía que habíamos compartido, simplemente algunos comentarios que ojalá sirvan para hacerse más preguntas o a modo de disparador para la conversación que tengamos luego. En principio, lo que me anoté, viniendo de las ciencias económicas, ¿no? Si las podemos llamar ciencias, claro que me toca muy de cerca esto que señalaba Daniel en términos de la formación ortodoxa, ¿no? En economía, pero que eso impregna también todos los campos, ese sentido común ligado a una ortodoxia económica, a lo que ya conocemos como Homo economicus, como ese ser humano racional que maximiza su propio interés, su propio beneficio, sin lugar para pensar o problematizar qué sucede con los lazos, con los vínculos, con la cooperación. Y eso vemos que también impregna todas las disciplinas. Me parece que es algo que despertó también interés porque veo varios comentarios desde Ferba y Josefina también que hablan de los contenidos mínimos que tendrían que estar. En principio desearíamos que en todas las disciplinas, pero desde ya que en aquellas que consideramos críticas, como derecho y contabilidad, desde ya. Pero incluso me daba ganas de compartir un ejemplo que tenía que ver con formación, por ejemplo, en la universidad donde trabajo, donde soy docente investigadora, que es la Universidad Nacional de José C. Paz, en la carrera de desarrollo y producción de videojuegos, por ejemplo, en una materia donde trabajamos con posibilidades para montar después esos proyectos de desarrollo, y donde se ven esas formas de emprender, claro, en el horizonte de posibilidades de inserción solamente aparece la posibilidad de insertarse como empleado o empleada en un estudio audiovisual o de producción de videojuegos, en este caso, podría ser lo mismo para el caso del software, o la posibilidad de una iniciativa, como se viene llamando, emprendimientos, pero individuales, en el formato clásico, comercial, con fin de lucro, y no aparece para nada en ese horizonte posible la conformación de cooperativas, que sería un formato muy adecuado para esa industria, y de hecho en el caso en Argentina existen cada vez más cooperativas de desarrollo de software que tranquilamente podría, digamos, eso extrapolarse a lo que es el desarrollo de videojuegos. Entonces, a lo que voy es que hay que trabajar sobre estos contenidos, y no solo en las formas de gestión y de inserción laboral, sino incluso en las concepciones de la economía, la concepción del trabajo autogestionado. Habría que poder trabajarlo en todos los campos, y eso es un desafío también para nosotras y nosotros, ¿no? En cuanto a algunas cosas que aparecieron en torno a la extensión, a mí me interesaba cómo la destacaba Daniel como esta función universitaria que además interpela a las demás, porque nos hace revisar nuestras propias prácticas de investigación también, conocimiento al servicio de qué, ¿no? De la producción del mercado o al servicio de la comunidad, y discutir, digamos, si eso es lo mismo o no, porque se ha discutido ya en el pasado, ¿no? A veces de la mano del Banco Mundial se ha propuesto esta discusión casi que equiparando las necesidades sociales a las necesidades del mercado. Y en ese sentido es interesante cómo a veces desde los proyectos de extensión, como hay un diálogo más cercano y una comunicación con las organizaciones, con la comunidad, hay una capacidad de detección de necesidades y de demandas que tiene que poder articularse de una manera inteligente con la posibilidad de dar respuesta, ¿no? Y desde allí nos interesa entonces rescatar esta idea de integralidad, de cómo las funciones de la universidad deben dialogar, y de nuevo en esta intención de romper la fragmentación, los compartimientos estancos. Ahora me gustaría retomar eso cuando hablamos de este funcionamiento sistémico que necesita justamente eso, fortalecer las interrelaciones e interdependencias en el conjunto, y entonces la integralidad de las funciones universitarias va en ese sentido también. Yo veo, por ejemplo, que desde los proyectos de extensión muchas veces
se cuenta con ese mapeo de actores en el territorio, se identifican con claridad demandas que quizás para el sector, por ejemplo, en este caso de la economía social y solidaria, no está visualizado claramente como una demanda a la universidad. A mí me interesa rescatar acá una idea que trae siempre Andrés Ruggeri, que les recomiendo revisar, digamos, sus propuestas, sus trabajos, de la mano del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, un programa que empezó siendo de extensión, pero rápidamente se convirtió en investigación-acción, investigación y extensión, sin límites que las separen, digamos. Y lo que se plantea ahí, muchas veces el sector de trabajadores y trabajadoras o el sector autogestivo no tiene realmente demandas a la universidad porque lo considera un mundo, un universo ajeno. Entonces está el desafío de poder identificar nosotros y nosotras como necesidades que sí pueden ser susceptibles de trabajos de articulación y donde la universidad puede dar respuesta. Y en ese sentido me parece que es importante reconocer que necesitamos dispositivos de diálogo que justamente estén mapeando esas necesidades y también mapeando las capacidades de la universidad. Entonces, esa interfaz, y lo voy a poner también en ejemplos concretos, me ha tocado desde proyectos de extensión o de transferencia tecnológica conocer un montón de cooperativas con necesidades que van desde lo legal y lo contable hasta aspectos de la producción y de los procesos. Daniel mencionaba la ingeniería como una de las disciplinas involucradas, y entonces desde esa gran cantidad de necesidades, no poder, por supuesto, desde el propio proyecto dar respuesta y de alguna manera no tener un lugar institucional con claridad a donde derivar esas necesidades, con ganas de poder decir, miren, esta es la lista de actores que están necesitando esto y esto y esto, y ¿a dónde lo llevo? ¿Qué hago con eso? ¿A quién se lo propongo? Entonces, esos dispositivos o esos espacios institucionales, como los llama Daniel, que puedan hacer una lectura inteligente de las necesidades en el territorio para articularlos con las capacidades de la universidad, me parece importante, y en realidad el desafío sería que esa interfaz no se dé solo de manera intrauniversitaria, sino pudiendo articular toda la red. Entonces, hacia eso ahora quiero llegar. Pero bueno, también quería compartir una posible hipótesis sobre nuestro país, porque señalaba Daniel, y con lo que comparto, esta vacancia en el sistema universitario de poder resolver necesidades concretas, de poder resolver problemas. Lo que ha pasado, digamos, en nuestro país en los 90, como una explicación posible de una de las dimensiones de este problema, ¿no? Es que hemos sufrido bajo la injerencia del Consenso de Washington un fuerte desfinanciamiento de la universidad pública, en donde la mayoría de las instituciones se vieron obligadas a conseguir sus propios recursos, a autofinanciarse, y en ese sentido la función de extensión, por ejemplo, quedó totalmente orientada a la venta de servicios. Y eso, luego a lo largo de la historia, haciendo un balance de lo que representó esa década, es de alguna manera, se reniega de eso. Se reniega de que la universidad se haya tenido que dedicar a la venta de servicios para poder sostenerse, y entonces hubo una vuelta, y por suerte, una reivindicación de la extensión como otra idea, como un diálogo con la comunidad, poniendo en valor también el saber de la comunidad. Así que a la par intentamos que el saber científico y tecnológico, pero eso nos llevó quizás a irnos al otro extremo, que es la romación, esa coproducción del conocimiento, de esa ecología de saberes, como dice de Sousa Santos, la extensión crítica, como proponen siempre los compañeros de la Universidad de la República en Uruguay, y entonces nos hemos olvidado quizás que también hay una responsabilidad de la universidad como productora de conocimiento en resolver necesidades, en este caso del sector productivo, por ejemplo, pensando en el desarrollo, o en este caso del sector productivo, pero de tinte asociativo. Entonces tenemos que volver a reivindicar ahora quizás la vinculación tecnológica y la transferencia como funciones de la universidad nos pueden permitir eso, ¿no? Entonces necesitamos una instancia superadora. Y por otro lado, digo, ya cerrando y retomando esta idea que planteábamos antes de esta interfaz
entre necesidades y las capacidades que la universidad tiene. Daniel hablaba de la dispersión, de la fragmentación, y que ahí es importante el valor de la red, ¿no? Me parece que es importante mirar las complementariedades posibles, ¿no? Y en primer lugar, entonces, entre las universidades que somos parte de una red o parte de un sistema, como es el caso de ustedes, entiendo, que podamos mapear en qué es fuerte cada universidad, qué capacidades tiene. Acá aparece esta idea del mapeo de capacidades varias veces. Aparece en el documento como uno de los hitos en ese camino posible hacia la construcción de espacios institucionales, uno de los primeros recomendaciones quizás o sugerencias desde el propio recorrido es mapear las propias capacidades, ¿no? Entonces yo también señalaba que ese mapeo de las propias capacidades tiene que ayudar a construir ese dispositivo de diálogo con los problemas que necesitan respuesta. Y de nuevo aparece esta idea de mapear capacidades en términos de una red, que podamos conocer y cómo hacernos fuertes si necesitamos poder dar respuesta a una necesidad concreta de una organización, de una cooperativa, de una mutual, de otro tipo de unidad productiva, de cualquier tipo de experiencia o trayectoria dentro de la economía social y solidaria, cómo poder ponerla en diálogo con quien pueda darle respuesta, ya no solo dentro de nuestra propia institución, sino desde toda la red. Entonces trabajar, cómo nos complementamos, cómo articulamos, funcionar como sistema. Y en ese sentido creo que nos puede ser útil el marco teórico de los sistemas de innovación, donde hace tiempo que vienen mirando los feedbacks, las propiedades emergentes del sistema, también la coevolución. En mi caso particular me resulta interesante poder tomar prestado de ese marco teórico de los sistemas de innovación. ¿Qué necesitaríamos para funcionar como sistema universitario, trabajando con la economía popular, social y solidaria, ¿no? Hay mucho para trabajar ahí y mucho para profundizar. Y en ese sentido sí destacar esto que señaló Daniel del programa de educación y cooperativismo en la universidad, que fue un programa con financiamiento desde el Ministerio de Educación de la Nación, y ahí sí, con una política pública que intentó fortalecer al sistema, hubo un salto cualitativo. Entonces también es importantísimo que ese comportamiento sistémico esté planificado y ojalá que financiado. Pero supongamos que tenemos la suerte de que nuestro Ministerio de Educación ha decidido financiarlo en aquel momento. Al menos, si eso no sucede, también podemos proponernos nosotros, como parte de la red, planificarnos como sistema. Me parece que eso es interesante, obviamente que es un desafío y para nada está resuelto en la RUES, pero al menos estamos intentando plantearlo como desafío, como horizonte. Bueno, eso es todo y les agradezco mucho. Muchas gracias, Natalia. Guillermina, tendríamos unos 10, 12 minutos más para participar su participación. ¿Quieres hacerlo? Una cosa muy, muy pequeñita con respecto a la importancia de la escritura y el registro de las experiencias que mencionaba Daniel. Quería contar un poco lo que estamos haciendo junto con la revista Cooperativismo y Desarrollo, pero también con otras revistas argentinas, y que en principio estamos abriendo encuentros con revistas latinoamericanas vinculadas a los temas de economía social y solidaria, es encuentros de intercambio sobre temas y problemas que publicamos en las convocatorias de nuestra revista. Y me parece sumamente interesante la amplitud de miradas y la evidencia de las economías sociales y solidarias que están en juego y en Latinoamérica, en la relación latinoamericana. Que no hay un solo modelo, que son varias miradas y perspectivas sobre un mismo campo, y que es sumamente enriquecedor el intercambio, y en ese sentido, bueno, los invitamos a escribir en nuestra revista, a mandar artículos, a mandar contribuciones, y a participar de los encuentros que hacemos. Vamos a estar mandando con Daniel las invitaciones a los próximos conversatorios, que son muy interesantes, la verdad. En donde aparece la mirada académica, pero también aparece la mirada de los actores del territorio, porque muchos de los autores que escriben están escribiendo conjuntamente con los actores territoriales, y eso le da una mirada muy interesante a la producción. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermina, Natalia, Daniel. La verdad es que me parece que el tema es
muy relevante para nosotros y es un tema que constantemente nos lleva a la reflexión. Incluso el seminario tiene entre sus propósitos esto, crear precisamente un ecosistema y una mirada sistémica sobre lo que sucede en la Ecosol, en la universidad, y no solo dentro de la universidad, sino al exterior, ¿no? Con otras universidades y con quienes hacen la economía social en la práctica, ¿no? La economía social solidaria. Bueno, tendríamos algunos minutos para poder dialogar. Hay acá algunos comentarios. Les propongo, si quienes hicieron los comentarios quieren comentarlo directamente, como para sumar más voces acá a la conversación. Si no, pues bueno, leeré yo a las preguntas, ¿sí? Entonces, no sé, Adriana, si te gustaría comentar lo que ya escribías acá en el chat. Ok, bueno, Adriana nos comenta que mejor lo comentamos nosotros. Nos dice que, bueno, a ella les gustaría resaltar que esas nuevas o diferentes universidades que nos comparten, finalmente, en el fondo estamos personas diferentes con otros valores y principios, para cual el rol de los líderes educativos o de las instituciones educativas es muy relevante si queremos los cambios, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido, pues, el generando pues la propia historia de quienes están construyendo en ese momento las propuestas y las transiciones en la misma universidad, ¿no? Ferba también nos hacía algún comentario y nos pregunta en concreto, ¿cómo podría ampliar esa estrategia por lo cual se impulsó de forma puntual la incorporación de los conceptos de Ecosol en la formación de los futuros juristas y contadores? Bueno, yo ahí le voy a poner en el chat un enlace donde se relata un poco alguna de las... Daniel, tenés el micrófono apagado. Ahí puse en el chat un enlace donde más o menos se cuenta un poco cómo es el itinerario de esto. Esto obviamente no es una estrategia solo de la RUES, o sea, la RUES lo ha asumido, pero esto comenzó como iniciativa de la Secretaría de Políticas Universitarias y después el Consejo de Rectores de Universidades Públicas avanzó en esa dirección, recomendando que el Consejo Nacional de Acreditación de las Carreras Universitarias incluyera como contenidos mínimos para acreditar, para reconocer la carrera de contador y abogado, que contuviera elementos de la economía social y solidaria. O sea, esto comenzó como un proceso de política pública a partir de una decisión política de un secretario de Políticas Universitarias allá por el año 2015. Atravesó todos los trámites burocráticos, pero eso también hay que, cuando hablamos de largos plazos, me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces las burocracias son exasperantes, pero si uno se acostumbra a mantener la cosa viva y que no se pierda en ningún cajón, a la larga salen muchas de estas cosas. En este caso salieron. Hubo un proceso de discusiones, los contenidos obligatorios que finalmente quedaron formulados como requisitos que deben contemplar las carreras de contador y abogado para ser reconocidas, no fueron todo lo que a nosotros nos hubiera gustado. Nosotros participamos de las discusiones, pero bueno, no conseguimos todo lo que quisimos. Pero por lo menos quedó entreabierta la puerta, quedaron algunos conceptos, quedaron algunos ítems puestos y ya hay un lugar por donde entrar a dar la discusión de la economía social y solidaria en esas carreras que nos parecen estratégicas. Quiero decir, esto lo remito a lo que también mencionaba antes de la decisión política. Se partió de una decisión política de
apuntar a una política pública que incluyera en estas carreras la obligatoriedad de estos contenidos. Eso salió y nosotros a partir de ahí después lo que queda es gestionarlo, porque a veces todos sabemos que no basta a veces una ley, una normativa, una disposición, después hay que ejecutarla. Ahí está el rol de la RUES y de espacios como la RUES, espacios semejantes, para hacer efectiva la ley. O sea, tenemos la normativa, pero después hay que lograr que se cumpla. Todos sabemos que no es suficiente con que haya una normativa, porque uno puede decir la cumplo, pero después es una cosa formal, ¿no? Es un proceso de largo plazo que está funcionando, y yo ahí, como les decía, en el enlace comento un poco de la experiencia que se está llevando acá, sobre todo en la región del noroeste argentino. Las universidades del noroeste de Argentina, son 5 provincias, están trabajando en conjunto con la red de facultades de ciencias económicas, es decir, con las autoridades, decanos y decanas de las facultades de ciencias económicas, están empezando a reunirse, ya han hecho varias reuniones, para discutir de qué manera se está implementando, se está operacionalizando esto de los contenidos de economía social y solidaria en la carrera de contador en este caso. Pero insisto, tenemos la puerta abierta por esta normativa surgida de una política pública. Ahora hay que gestionarla, hay que impulsarla, hay que hacer un trabajo desde abajo. Esto no solamente se hace desde arriba y ni solamente se hace desde abajo, se hace desde todos lados. Y bueno, esto es un tipo de una de las acciones una de las líneas de acción que ha venido llevando la RUES, que es acompañar e impulsar aquellas políticas públicas que nos parecen pertinentes y apropiadas para el desarrollo y la promoción de la economía social y solidaria. Es un proceso que está en marcha y nos parece muy importante. Muchas gracias, Daniel. Alfredo, tenías por acá también otra participación, no sé si lo quieres comentar también. Muchas gracias, Rodrigo, y agradecer muy puntualmente la exposición y que nos compartan esta experiencia que de suyo es muy provocadora para quienes queremos impulsar este ejercicio, ¿no? Entonces, básicamente era el interiorizarnos un poquito más en por qué la elección, sobre todo de la carrera de abogado y de contador. Cabe decir que nosotros en el ITESO pues hemos puesto el acento en las áreas económico-administrativas, considerando que este ajuste en la forma de generar riqueza, formando a los cuadros, como bien lo decía el maestro Daniel, de los tomadores de decisiones y de los gestores de las siguientes y futuras empresas, pues lo hagamos en términos mucho más cercanos a los principios y valores de la economía social y solidaria, donde pues nos podamos mirar y ver por las necesidades de quienes construyen con nosotros esa riqueza, pues. Entonces, para mí, particularmente claro, el interés de conocer un poco más de por qué la elección de la carrera de abogado, ¿sí? Que está claro que cuando puedes impulsar figuras asociativas, cuando no solo te quedas con la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, y estas que son de corte en México de derecho mercantil, involucras más a las cooperativas, pues ya empiezas a ver otra realidad posible en quienes puedan estar constituyendo este tipo de nuevas empresas. Gracias. Bueno, obviamente yo no conversé en su momento con el secretario de Políticas Universitarias como sacó esta disposición, pero sí estuve en las conversaciones previas con agentes del ministerio, y lo que se veía, por un lado, la posibilidad de imponer de alguna manera, de obligar contenidos mínimos, se reduce a las carreras que son
llamadas de interés público. No todas las carreras pueden tener intervención del Estado, obligatoriedad. Pero en este caso, la carrera de contador y abogado parecían particularmente interesantes. Por un lado, porque la manera en que estos profesionales suelen mirar a las cooperativas, mutuales, en general lo que es la economía social, son como cosas muy marginales, como anomalías, y en el mejor de los casos como una curiosidad zoológica, ¿no? O sea, como algo raro que, bueno, sí, a veces es simpático, pero no tiene mucho. En muy pocos casos se lo suele ver como un camino, un sendero diferente para pensar lo económico. Entonces, y sobre todo, porque lo que notábamos que en la práctica los profesionales de esas disciplinas, de contador y de abogado, que acompañaban a las cooperativas, solamente lo veían como una especie de picardía para eludir impuestos. Entonces nos parecía que se necesitaba avanzar en una formación que tenga una mirada mucho más amplia, mucho más pertinente, ¿no? Y además porque son carreras, al menos en el caso de Argentina, que después tienen mucha incidencia en el modo de entender lo económico del resto de las carreras y del resto de la sociedad. Nosotros pensamos, hay conceptos que, por ejemplo, el famoso tema de la formación de los precios, es un ejemplo muy concreto, de la curva de oferta y demanda, conocida por todo el mundo, y que se suele dar como cosa básica de la economía. Nosotros entendemos que eso hay que darlo en el último año, porque esa es una particularidad muy específica de condiciones muy particulares de que se puede dar la formación de precios. Lo que pasa es que en la economía ortodoxa, en general, tiene una letra chica, que es una especie de truco de magia, ¿no? Como el abracadabra, que es la frase ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus, en latín ceteris paribus, suponiendo que todas las demás variables no cambien. Y esa es una trampita, porque sucede que el mundo real se obstina en cambiar todo el tiempo. Entonces, eso significa que la tijerita de la oferta y demanda que forma los precios solo se da en circunstancias muy particulares. Y hay que enseñarlo cuando ya se sabe economía. No hay que empezar a enseñar economía por ahí. Porque si no, después lo que se piensa es que todo lo que no contradice eso es una anomalía. Entonces no se lo considera como que es la realidad, sino que es una anomalía. Entonces a nosotros nos parecía que es importante empezar a dar estos debates. Sabemos que es una cosa de largo plazo, sabemos que hay corporaciones muy fuertes detrás de lo que son estas carreras de contador y abogado, y que va a ser una pelea muy dura. Pero nos parece que por eso mismo queremos que es estratégica y que hay que seguir avanzando, ¿no? Obviamente, no se hace solo desde abajo, se necesita que haya una continuidad en la disposición de las políticas públicas en esta dirección, pero bueno, el rol desde las redes, como las RUES, es impulsarlo proveyendo bibliografía. Estamos armando este repositorio digital. Sabemos que al principio va a ser un pequeño porcentaje de los profesores de estas carreras que van a estar interesados en esto. Bueno, ese pequeño porcentaje que esté interesado tiene que tener material, tiene que tener bibliografía, tiene que tener dónde ir a consultar. Estamos construyendo esas herramientas para ese pequeño porcentaje y después irá creciendo con el tiempo. Gracias, Daniel. Guillermina, ¿te parece, Josefina? Después de Guillermina, toma la palabra. Yo quería agregar algo con respecto a la carrera de Derecho y de Ciencias Económicas. Son las dos carreras que tradicionalmente incorporaron la enseñanza de la economía social en sus programas de estudio. En realidad sobre mutualismo y cooperativismo principalmente, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. Las materias de economía política incorporan a teóricos de
que hoy llamaríamos de la economía social o de la otra economía, pero que en principio eran teóricos cooperativistas y mutualistas, y promotores de la economía social en Argentina, y desde 1913, con la fundación de la carrera de Ciencias Económicas, pasan a instalarse los estudios de estos temas en Ciencias Económicas. De hecho, entre Derecho y Ciencias Económicas en Argentina son los primeros que incorporan como parte de la formación de extensión los estudios del asociativismo en Buenos Aires, por lo menos. Nada, era como, quizás tenga que ver con la tradición de nuestro país, particularmente. Eso soy. Muy bien, muchas gracias. José, te escuchamos. Hola, no sé si me escuchan, no traje audífonos. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, primero pues agradecerles, ¿no? Y felicitarlos por todo este ejercicio de la red. Yo creo, sumado a esta parte, veo grandes logros en la red, mucho como decía, por esta decisión política que acompañó su formación, pero ahí tengo como que las dudas, ¿no? En esta pues, economía como muy hegemónica, donde las universidades privadas también, porque en este caso somos de una universidad privada, nos movemos, donde estamos inmersos en un esquema de estandarización, certificación, donde nuestros alumnos tienen que participar en pruebas de conocimientos nacionales y eso te da, pues, ranking, ¿no? Los rankings normalmente lo hacen estas posiciones, pero también los empleadores, ¿no? Entonces, es un reto mayúsculo lo que veo, o sea, me queda claro que el primer punto es la decisión, decía no solo la decisión universitaria, sino también el poder político, ¿no? Que está detrás de esa decisión, que más allá del compromiso de la universidad, hay un contexto que es hegemónico que nos presiona, ¿no? Como estos rankings, como estos posicionamientos, y ahí el reto es empezar, bueno, no sé la respuesta, ¿no? Siento que el reto es todavía mayor. Ahí me sumo mucho a un comentario que hacía Lorena Verde por aquí de no solo meter una materia de economía social en ciertas carreras y tratar de que vaya permeando a otras programas educativos, sino cómo desde la Academia de Economía, que damos micro y macro tradicional, al menos visualizar otra forma de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que el revuelo en contadores y abogados es, yo creo que muy pertinente, porque de nada sirve un emprendedor que quiera, bueno, emprender en colectivo si no tiene un abogado especializado en ello que lo acompañe o un contador mismo que lo acompañe. Nosotros hemos estado buscando despachos contables ya grandes, pequeños y de todos tamaños que nos ayuden a llevar la contabilidad de cooperativas y son escasos todavía en México, ¿no? Y los que existen son muy costosos, ¿no? Entonces, como retos importantes para así transformar la universidad y pues este contexto hegemónico que nos marca, que nos condiciona qué sí es el éxito en una universidad, ¿no? Muchas ¿Puedo gracias. comentar algo sobre lo que plantea Josefina? Sí, adelante. Muy breve, porque me parece importantísimo lo que señala Josefina, y me parece que es bueno conocer y hasta sumarnos a las iniciativas que proponen replantear la evaluación, la acreditación de la academia con una mirada desde el sur, y ahí la iniciativa que yo conozco y que siempre me gusta seguir lo que hacen es SILEU, que es el Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria de Claxo. Me parece que es importante que nos sumemos a fortalecer esas iniciativas porque justamente nos permiten construir nuestros propios parámetros de calidad académica y que un poco tensionen esa idea de globalización de la educación superior, que ya sabemos, ¿no? Viene de la mano con una mirada
de centro-periferia que no trae nada nuevo, ¿no? Entonces, me parece interesante y adhiero totalmente a lo que planteó Josefina. Bien, muchas gracias. Lorena, tenías un comentario también por acá, no sé si quieres hacerlo o está cubierto con lo que se ha dicho. Hola, muchas gracias. No, está cubierto perfectamente con lo que comentó José. De hecho, me sumo a esa iniciativa de tratar incluso desde las áreas más ortodoxas de micro y macroeconomía, permear con toda esta nueva literatura que incluso nos están compartiendo ahorita y que creo que es básica, ¿no? Sobre todo para estas asignaturas en donde tenemos prácticamente a los chavos de nuevo ingreso y que son de todas las carreras del DEAM, ¿no? Entonces, si nos vamos a concentrar solo en unos cuantos, excluyendo estas materias como micro y macro, sin estos temas, caemos en lo que nos dijo el maestro, ¿no? Daniel, sobre precisamente el formar kioscos y cosas de estas que no es lo que realmente se busca, ¿no? Entonces, para mí fue ahorita encontrar este repositorio, este sitio de revista que nos compartieron, se me hace genial como para ir nutriendo nuestros programas de estudio, ¿no? Es lo que ahorita nos compartieron sobre las revistas de la otra economía. Entonces, creo que es básico ir incorporando esta literatura, ¿eh? Eso es todo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, está realmente muy interesante y gracias. Gracias, Lorena. Nacho, tienes un comentario, al parecer. Sí, muchísimas gracias. Bueno, varias cosas. Primero, pues felicitar al profesor Daniel, a Natalia, a Guillermina. Digo, es bien interesante lo que plantean y creo que en todos lados, sobre todo en América Latina, es fundamental crear una contracultura en términos económicos sobre las visiones predominantes. Creo que en el caso de México no sería centrarse en la lógica de contadores y abogados, porque también existe una enorme diversidad de formaciones que han tenido auge desde hace muchísimas décadas, como la administración, como las finanzas, y en periodos más recientes en términos de mercadología o mercadotecnia, comercio internacional, etcétera, ¿no? Entonces creo que valdría la pena que fuese mucho más transversal en términos de carreras para la parte educativa. Pero hay un punto donde sí creo que es, digo, como importante también ubicar. Esa alternativa, la lógica de economía social y solidaria, o las lógicas y de economía popular y que podamos empujarla, yo creo que definitivamente sí, pues por eso estamos aquí. Pero por el otro lado también entiendo que finalmente cuando nos despertemos, el monstruo, el dinosaurio, el elefante o lo que sea, van a seguir ahí. Es decir, la predominancia de la economía de mercado es fundamental. Y entonces la cuestión es cómo ubicar a la economía social y solidaria y su quehacer, no como un espacio solo de refugio frente a lo anterior, sino ubicarlo también en una lógica de diálogo, de negociación, de zonas grises de relación con esta lógica del mercado. Es una pregunta que me quedaría. Gracias. Yo no estoy capacitado para una respuesta, pero sí para subrayar que la pregunta es totalmente pertinente y creo que de eso se trata. O sea, yo cuando hablaba de transiciones me refería precisamente a eso. O sea, tenemos que recorrer todavía un largo camino y el tema de la interacción con el resto de la economía, de las economías, es un tema trabajoso, es un tema que va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, pero sobre todo, acá no estamos hablando de una economía sin mercado, estamos hablando de economía social y solidaria. Es una economía que valora el mercado, pero que valora el mercado como un común, como un recurso de uso común, y que como todos los comunes tiene que ser gestionado por la comunidad a través de los mecanismos que la comunidad se da para coordinar el uso de los comunes.
El mercado es una herramienta muy valiosa. No se puede descartar el mercado como herramienta. Lo que no se puede es dejar que el mercado sea el único que mande, sea la autoridad, sea el poder. La comunidad, a través de sus organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, preferentemente articuladas, tiene que poder gestionar ese común que es el mercado. El mercado tiene que ser considerado de esa manera, no tiene que ser abolido, entiendo yo, tiene que ser utilizado, tiene que ser domado, tiene que ser disciplinado por la sociedad, porque la disputa es esa, es quién disciplina a quién. La sociedad no puede seguir disciplinada por el mercado, la sociedad tiene que disciplinar al mercado, y me parece que de eso se trata, ¿no? Pero no es que tenga la respuesta de cómo hay que hacerlo. Sí quería subrayar lo que decía el compañero, que me parece que de eso se trata, ¿no? Porque... Muy interesante realmente tu respuesta, Daniel. Entendemos que es una pregunta difícil, compleja, pero la verdad es que apunta muy bien hacia algunas luces de dónde puede, cómo es que estamos tomando el mercado, ¿no? Cómo lo estamos concibiendo. Yo quisiera hacer un par de comentarios también. Me parece sumamente importante lo que has puesto en cuanto a colocar la Ecosol en la propia vida universitaria, en las prácticas propias de la universidad, y no solo como aquellos espacios de refugio o aquellos espacios marginales, ¿no? Dentro de la misma lógica universitaria. Entonces, es posicionar la universidad que se voltea a ver a sí misma, que se transforma a sí misma efectivamente como un actor. Y por otro lado, también la posibilidad de extender esas capacidades en la propia universidad, de estas capacidades para la incidencia, ¿no? Y la incidencia además entendida desde diferentes puntos de vista. Es decir, cada una de las lógicas también de los propios departamentos de la universidad enfatizan alguna parte de esta, ¿no? O sea, si sea la investigación, si sea la docencia, si sea el acompañamiento propio con organizaciones, pero bueno, hay una posibilidad de incidencia política, incidencia social, que de alguna forma, en algún momento hay que encontrar cuál es el vaso comunicante que permite que ésta logre sentido en el total de las prácticas de la universidad, ¿no? Muy bien, pues no sé si hay algún otro comentario de parte de los asistentes o pregunta que quieran hacer. No, pues comentario, o sea, más disparador hacia nosotros de cómo ir aprendiendo. Digo, la naturaleza de la RU es, por lo que nos compartieron los compañeros, es muy diferente a, digamos, universidades públicas, arropadas por la red de extensión universitaria, o sea, ya por un sistema amplio que permite ir construyendo esto, y nosotros, digamos, pues desde el SUG, desde el sistema universitario jesuita, a ver qué mecanismos tenemos que hacer para empezar desde un marco que le dé sostén, empezar a armar este entramado, ¿no? De red, tanto al interior del ITESO, nosotros, como al exterior. Hay ahí algunos acercamientos, ahorita vi que estaba en algún momento por acá Alberto Irezábal, ¿no? De la Ibero Ciudad de México. Entonces hay algunas actividades que se empiezan a hacer, pero cómo empezar a tener este andamiaje que nos permita realmente dar pasos más potentes, y no solo probaditas, de repente que hacemos una cosa juntos, hacemos cierta cosita y va quedando como en pequeñas acciones, pero que todavía no son una red, ¿no? O sea, son acciones conjuntas para alguna charla, para invitar a alguna cosa. Digamos que a veces nos quedamos como a nivel del club de fans de la economía social, entonces que nos juntamos y decimos que está padrísimo esto, pero nos falta dar esos otros pasos, y creo que ahí pues esta charla ha sido muy interesante para ver cómo irlo haciendo o imaginarnos posibles escenarios, ¿no? Y pues que sigamos esta comunicación, Daniel, Natalia, Guillermina, para
de repente poder decir, oigan, estamos pensando esto, ¿cómo lo ven? ¿Por dónde nos aconsejan ir? ¿Qué otro tipo de cosas podemos hacer? Para ir construyendo, por lo pronto, nivel del sistema universitario jesuita, pero pues en algún momento acá tenemos en México la red COP, que más que una red de universidades, era una red de académicos involucrados en el cooperativismo, ¿no? Entonces eran académicos más a título personal, que yo me meto, participo, tal, no con tanta representatividad universitaria. Tuvo, como bien decías, Daniel, tuvo un proceso subió, estuvo en una mesetita y ya bajó, ¿no? Entonces ahorita la red ya está bastante desarticulada, y hay que ver cómo empezar a construir otras estructuras que vayan supliendo ¿no? Estas cosas que ya empezaron a ver por ahí. Y bueno, en ese sentido creo que la charla ha sido muy, muy, muy enriquecedora. Así que agradecerles la invitación, un gusto verles, aunque sea por el Zoom, y ya. Sí, muy bien. Bueno, pues le reitero el agradecimiento por parte de quienes formamos un equipo para coordinar el seminario, pero por supuesto de todos los asistentes que tienen puesto un interés particular sobre este tema. Es para nosotros muy enriquecedor y además yo creo que nos reta también, muy retador en cómo podemos pensar ese ecosol desde nuestras propias formas de hacer. Y también agradecerles la apertura del espacio a conocer otra economía, la revista, y la apertura también, el ofrecimiento que nos hacen de poder proponer ahí algunos trabajos que también que es bueno pues tenerlos en discusión con otros pares académicos, como ustedes bien lo dicen acá, ¿no? Les reitero el agradecimiento. Les vamos a hacer llegar al menos un agradecimiento por escrito formal de esta participación. Va a estar disponible también el video, si ustedes quieren utilizarlo en otros momentos, también se los podemos hacer llegar para que la puedan usar libremente. Y bueno, la invitación está abierta para sumarse a las próximas sesiones del seminario también en los temas que ustedes les crean interesantes. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. No, para nosotros es un gusto y seguramente los vamos a invitar porque para eventos de articulación, porque nos va a interesar. Nosotros para este año, para el 7 de noviembre, vamos a tener la quinta semana de la Economía Social y Solidaria en las universidades, que es un evento que ya venimos realizando hace bastante tiempo, y la idea era hacer como una primera reunión de intercambio entre algunas redes a nivel latinoamericano, con la idea de que para el año 2023, para el segundo semestre, poder hacer un encuentro más amplio que articule redes de distintos países de la región, Latinoamérica y Caribe. Así que bueno, cuenten con que los vamos a llamar seguramente para juntarnos. Y muchas gracias de nuevo por todo, por la confianza. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias por el espacio. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego, bye. Gracias, nos vemos. Chao, Moni. ¿Te damos, Rodrigo? 5 minutos, sí. Por correo.